Bueno, el tema que nos invitas hoy es el pie cabo. A modo de introducción, decir que el pie cabo se usa para referirse a un amplio grupo de alteraciones del pie que tienen en común un aumento de la altura del arco longitudinal medial, siendo así un término descriptivo. A nivel del antepié nos vamos a encontrar con un pie que tiene una flexión plantar del primer rayo de forma más común, y también podemos encontrar que hay una flexión plantar de todo el antepié. A nivel del retropié podemos ver un aumento del pitch calcáneo, y a nivel del medio pie un aumento en la flexión del medio pie. Esto puede ir acompañado con un varo del retropié a modo de compensación, que inicialmente puede ser flexible y a medida que se cronifica volverse rígido. También puede ir asociado a una aducción y pronación del antepié y presencia de otras alteraciones como ortejos menores en garra o COCAP del hallux. Con frecuencia es una manifestación de una patología neurológica subyacente. Acá tenemos un ejemplo de un cabo del primer rayo asociado a un varo secundario. En esto tenemos que el primer metatarsiano se encuentra en flexión plantar, así el apoyo inicial se genera con el primer metatarsiano y esto genera que el retropié se vaya a varo y que en un comienzo puede, al ser flexible, se acompaña de esto, pero que si lleva mucho tiempo el varo se puede volver rígido. En términos epidemiológicos podemos hablar que la verdadera incidencia de esta patología es desconocida, si bien hay algunos reportes que sugieren que esta incidencia va aumentando con la edad, siendo de 2% en los primeros años de edad y aumentando hasta la vida adulta con una incidencia de hasta el 25% según lo escrito por Manoli. Tenemos que en 2/3 de los casos hay una patología neurológica subyacente, y con esto podemos decir además que si el cabo es bilateral existe cerca de un 80% de probabilidad de que la enfermedad subyacente a esta patología sea la patología de Charcot-Marie-Tooth. Desde el punto de vista de la clasificación podemos decir que la etiología del pie cabo va a estar dado por alteraciones neuromusculares, pueden ser alteraciones congénitas y alteraciones traumáticas. La parte neuromuscular es la que se lleva la gran parte de las causas de pie cabo. En este caso, la patología de Charcot-Marie-Tooth, que es una polineuropatía sensitiva y motora hereditaria, que tiene más de 90 genes involucrados y que afecta a la bailemelina del nervio periférico. Es una de las causas neurológicas más comunes y por lo tanto una de las causas que tenemos que ir a estudiar cuando estamos en presencia de un pie cao. Dentro de las alteraciones congénitas vamos a tener las idiopáticas y aquellas también que son secundarias a un pie bot que fue tratado. Y desde el punto de vista traumático vamos a tener aquellas patologías que pueden haber generado como secuela un pie cabo, por ejemplo, en pies que tuvieron un síndrome compartimental o pies que estuvieron sometidos a alguna injuria por aplastamiento, una quemadura severa o consecuencias de malas uniones como la fractura del cuello del talo. Y también otra forma de clasificar el pie cabo es según la alteración que está asociada. Si tenemos la presencia de un pie cabo puro, un pie cabo varo o un calcáneo cabo. Los tipos de pie cabo, siguiendo con la descripción del slide anterior, tenemos que el pie cabo puro va a ser un pie que presenta flexión plantar de todo el antepié, que genera una carga homogénea del primer al quinto metatarsiano con un retropié neutro o en valgo. El pie cabo varo va a ser aquel que presenta una flexión plantar y pronación del primer metatarsiano con más frecuencia asociado a un retropié en varo que puede ser flexible o rígido. Y el calcáneo cabo es generalmente un pie secundario a un tipo de patología neurológica, como una parálisis flácida, un mielomeningocele o una poliomielitis, también acompañado muchas veces con parálisis de tríceps ural, en la cual tenemos un calcáneo en talo más una flexión plantar del antepié. Desde el punto de vista patoanatómico, encontramos que el origen del pie cabo va a estar dado por un desbalance muscular, en la cual músculos agonistas y antagonistas tienen una
contraposición de fuerza y esto va generando una deformidad que en el tiempo se va haciendo progresiva. En este caso, encontramos que, por ejemplo, un tibial anterior presenta una paresia o debilidad con respecto a su contraparte del peroneo longus, esto generando una flexión plantar del primer rayo y una eversión del antepié, dando cabida al cabo, ¿no es cierto? Y esto puede ir asociado, como hemos descrito anteriormente, a un varo compensatorio del retropié para lograr un pie plantígrado. Y por otro lado tenemos la paresia del peroneo brevis, con respecto a su contrapar, que sería el tibial posterior, lo cual genera una flexión plantar más una inversión del retropié, que genera el varo y una aducción del medio pie. También encontramos acá una paresia de los músculos intrínsecos del pie, los cuales tenemos como causa subyacente un reclutamiento excesivo del extensor alucis longus y el extensor digitorum longus, más una hiperactividad del flexor alucis y el flexor digitorum, lo que da cabida a, o genera, los ortejos en garra y el cocap del alux. Por otra parte, también describir que la flexión plantar de los metatarsianos más la atrofia de los músculos intrínsecos dan como consecuencia un acortamiento de la fascia plantar y los ligamentos que van sucesivamente agravando la deformidad. Y desde el punto de vista de la biomecánica de la marcha, tenemos que el bloqueo constante del chopart hace que nosotros disminuyamos la absorción de impacto y con esto no se pueda disipar la energía generando una alta presión sobre el borde lateral del pie, haciendo así que las deformidades y las alteraciones del pie se vayan agravando. Esto porque la alineación de la articulación talonavicular con la calcáneo-cuboidea cambian su eje en el pie cabo con respecto al pie normal. Pues nosotros tenemos un paciente que sufre un pie cabo, entonces tenemos que hacer una anamnesis completa y junto con eso hacer un examen físico acucioso. El examen físico debe ser de pie sentado y hay que tomar en consideración diversos aspectos, como desde el patrón de desgaste de la suela del zapato hasta alteraciones que pueden ser pesquisadas desde que el paciente entra al box, como la dinámica de la marcha, y también otras alteraciones visuales, lo que podemos ver, como el Pika-Fu Hill Sign, que vamos a escribir más adelante. También la presencia del arco plantar pronunciado, presencia de queratosis bajo el primer y quinto metatarsiano, ver la presencia de ortejo en garra, el test de Coleman, realizar el test de Silverskill, evaluar el ROM subtalar. Es importante también evaluar la fuerza muscular de los grupos musculares mencionados anteriormente, como el tibial anterior, tibial posterior, y hacer un examen neurológico acucioso debido a la estrecha relación que existe en patología neurológica subyacente y la presencia del pie cao. El test de Coleman es un test que se realiza colocando un bloque de 15 a 25 milímetros de espesor en el borde lateral del pie y uno espera que el retropié se corrija al colocar este bloque en el borde lateral del pie. Si esto es así, entonces estamos en presencia de un varo flexible. Y esto es importante porque tiene repercusión con respecto al tratamiento que vamos a efectuar en este pie. Por otro lado tenemos el test de Silverskjold, que sirve para poder evaluar el equino que va asociado al cabo. Este test sirve para discriminar si este equino es generado solo por contractura del gastrocnemio o por el conjunto gastrocnemio sóleo. Si el equino de extensión se corrige con la flexión de la rodilla, quiere decir que es solo contractura del gastrocnemio. Si no es así, es también dependiente del sóleo. Y esto determina también dónde vamos a hacer el gesto quirúrgico para poder corregir este equino. Y acá tenemos otra parte del examen físico que es el examen neurológico que tiene relación con, por ejemplo, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Pacientes que tienen esta patología
presentan también alteración los músculos interdigitales a nivel primer espacio metacarpiano. Entonces, es importante también hacer una evaluación no solo a nivel de la extremidad inferior y de los pies, sino de que también observar qué otras alteraciones podemos encontrar en en otros segmentos corporales que nos puedan hablar de una patología neurológica subyacente. Con respecto a los síntomas, bueno, van a ser variados y van a estar relacionados con las distintas ubicaciones del pie. A nivel del antepié vamos encontrando con metatarsalgia, sesamoiditis, fracturas de sesamoideos en los casos más crónicos y graves. A nivel del medio pie podemos también encontrarnos con fracturas de estrés de metatarsiano, fracturas en base del quinto. A nivel del retropié, tendinopatía aquiliana, bursitis retrocalcánea. Y a nivel del tobillo podemos encontrar inestabilidad, presencia de guince recurrente y patología de los tendones peroneos. Desde el punto de vista imagenológico, es importante destacar que el estudio se debe hacer con una radiografía de pie y tobillo con carga, tanto en la visión lateral como anteroposterior. Hay algunos signos que podemos encontrar fácilmente al realizar el estudio del pie de forma lateral y que llaman la atención a simple vista. Por ejemplo, el apilamiento de metatarsianos es uno de los signos que podemos encontrar a primera vista en una radiografía lateral. También si somos un poco cuidadosos podemos ver una posición posterior de la fíbula con respecto a la tibia, dado a la rotación externa que se genera por la tibia en este tipo de patología. También podemos encontrar que a nivel de la articulación subtalar es posible ver a través del canal del tarso y que también la articulación subtalar posterior y media se encuentran alineadas. Además, podemos sumar el hecho de que el domo del talo se ve con un doble contorno o aplanado. Cuando nosotros miramos la radiografía lateral, esto también dado por la rotación externa a nivel tibial. Y junto con hallazgos que podemos encontrar de forma visual fácilmente a la radiografía lateral, también podemos hacer cálculo de algunos ángulos que nos van a hablar con respecto a la severidad del cabo que está subyacente en esta deformidad. Por ejemplo, tenemos el ángulo Emery, que es el ángulo entre el eje longitudinal del astrágalo y el eje del primer metatarsiano. Tenemos el pitch calcáneo, que es el ángulo que se forma entre el eje del calcáneo y la superficie horizontal de apoyo del pie. Tenemos el ángulo de Gibbs, que es el ángulo entre el eje del calcáneo y el eje del primer metatarsiano. Y además de esto tenemos en la visión AP el ángulo de Kite, que es el ángulo que se forma entre una bisectriz que pasa entre la cabeza y el cuello del talo y una línea que va paralela al borde lateral del calcáneo. Acá tenemos una tabla de resumen de los valores normales de estos ángulos y cuáles son las medidas patológicas que encontramos en el pie cao. Con respecto a la imagenología, también mencionar que podemos hacer algunos estudios complementarios para poder determinar y caracterizar mejor la lesión. Por ejemplo, ver una radiografía axial de Calcáneo y Salzman para poder ver la relación que tiene esta estructura con otras como el talo y la tibia. Y aunque no es de regla, también podemos hacer uso de otros elementos imagenológicos para poder ver algunas alteraciones que se asocian al pie cao. Por ejemplo, si estamos pensando en algún tipo de alteración rígida asociada, podemos solicitar una tomografía axial computada, o si pensamos en algún tipo de lesión de partes blandas asociada, podemos solicitar una resonancia nuclear magnética. Con respecto al tratamiento, es importante señalar que cada pie cao es diferente, tanto en su forma, reductibilidad y la afectación neurológica, por lo tanto el tratamiento es individualizado, o sea, un tratamiento a la carta. Y la idea del tratamiento es perseguir los objetivos de Gold, que son generar un pie plantígrado, móvil y sin dolor. Tenemos en una primera instancia el tratamiento conservador, que va a estar supeditado a aquellos picados que son leves y que tienen también asociado un retropié flexible. Y vamos a apoyarnos del uso de plantillas principalmente, también el uso de OTP cuando sea necesario, el uso de calzado adecuado y de kinesioterapia
sobre todo con ejercicios relacionados con elongación. Con respecto a las plantillas, es importante señalar que uno de los primeros estudios que hicieron mención sobre el tipo de plantilla que hay que usar en los pacientes complicados es el estudio de Manoli del 2005, en el cual él caracterizó una plantilla denominada Cabus Food Orthotic y que buscaba tener ciertas características particulares para poder satisfacer las demandas sintomáticas que tenían estos pacientes. Por ejemplo, esta plantilla presentaba un talón elevado para poder amortiguar y acomodar el músculo gastrocnemio que se encuentra tenso en estos pacientes. También presenta un receso debajo de la cabeza del primer metatarsiano para poder acomodar el primer rayo que se presenta en flexión plantar y con esto también permitir cierto grado de versión del retropié, siempre hablando de un pie cabo flexible. También presentaba una cuña del antepié que comenzaba justo lateral al receso del primer metatarsiano y se extendía al borde lateral y una altura del arco medial moderada para poder permitir la eversión del retropié. Esta plantilla también fue el modelo base utilizado para otras experiencias posteriores, por ejemplo como la de Burns en el año 2006, el cual trató en un estudio aleatorizado a 22 pacientes con plantillas personalizadas y él al final de su estudio determinó que el 74% de los pacientes que estudió presentaban una mejoría sintomática versus 43% de pacientes que utilizaron solamente plantillas simples. Esto fundamentalmente dado por la redistribución de la presión desde el antepié y el retropié hacia el medio pie. Posteriormente, Lopícolo en el año 2010 también realizó un estudio en 93 pacientes, en los cuales determinó con la escala visual análoga cuál era la respuesta sintomática al uso de plantillas personalizadas que presentaban un agujero bajo la cabeza del primer metatarsiano con un realce lateral en el antepié, un arco disminuido y un cojín para el talón, y él encontró que cerca del 76% de los pacientes tenían una mejoría de 4 puntos en la escala visual análoga. Y en otra revisión que se hizo en el año 2014 por parte de Rosenbaum, él señala que en presencia de un cabo flexible, un antepié no neuromuscular, una plantilla que tuviera una cuña en antepié de base lateral con un área rebajada en el primer metatarsiano y una eversión posterior del retropié, sería una plantilla que podría generar una respuesta sintomática favorable en los pacientes que tienen un pie cao. Este slide nos habla de la experiencia del opículo y nos ejemplifica el cómo se hacía corrección del varo del retropié en un pie cabo simulado al utilizar una plantilla con las características descritas. Y esta tabla de resumen nos muestra cómo finalmente en el 96.4% de los pacientes se generó un decremento de la valoración del dolor en la escala visual análoga en al menos 2 puntos al usar la plantilla descrita anteriormente. Acá tenemos también un ejemplo de las plantillas utilizadas por Burns en el año 2006. Y acá una tabla de resumen que sirve para poder ver cómo es que el uso de plantillas personalizadas generó un impacto significativo, con aumento casi de 30 puntos con respecto al grupo control en mejoría sintomática y cómo la funcionalidad mejoró en cerca de un 45% comparado con un 14% del grupo control y cómo la reducción de la presión de las plantillas fue un promedio de 26% y la plantilla personalizada versus un 9% del grupo control. Con respecto al manejo quirúrgico, es importante señalar que este se plantea en el contexto de un pie cabo que tiene una progresión en las alteraciones anatómicas, esto dado por la cronificación de la condición,
y que se puede evaluar con la formación de queratosis o callosidades bajo la cabeza de los metatarsianos, la base, el quinto, y por la presencia de inestabilidad del tobillo, también por otras características sintomáticas como el aumento del dolor y la limitación de actividades de la vida diaria. Entonces, cuando estamos en presencia de este tipo de alteraciones, nosotros debemos plantearnos el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico tiene dos directrices fundamentales, o digamos, dos ámbitos que hay que cubrir. El primero está referido a corregir las deformidades estructurales del pie cabo, donde realizaremos gestos quirúrgicos tanto en alteraciones de partes blandas y deformidades óseas subyacentes. Y por otro lado, tenemos también que considerar que muchas veces tendremos que realizar intervenciones para corregir el desbalance muscular o dinámico, ¿cierto? Que subyace a la patología del pie cao, porque de no ser así, probablemente aquellas correcciones que hagamos desde el punto de vista estructural van a recidivar si no generamos las correcciones al desbalance dinámico muscular necesario. Y como punto aparte, siempre hay que tener en mente la opción de la artrodesis, si bien es una intervención que se deja como salvataje, siempre tiene que estar ahí como opción última, pero debe estar considerada dentro del esquema de tratamiento que hay que seguir. Con respecto a las intervenciones quirúrgicas que tienen relación con resolver las deformidades estructurales del pie cabo y en relación a la cirugía de partes blandas, es importante señalar que la liberación de la fascia plantar es siempre el punto de partida y la primera intervención a realizar en este contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces también la liberación de la fascia plantar en los pie cabo leves puede ser el único gesto quirúrgico necesario para poder resolver y obtener los objetivos de Gold. Así que tiene relevancia, uno, ser el punto de partida y lo otro, siempre realizarlo. En el caso de que sea el único gesto quirúrgico necesario, esto se puede también sumar al uso de yeso de corrección progresivo para ir corrigiendo el equino y darle más longitud al arco medial. Cuando hablamos también de cirugías para poder corregir la deformidad estructural y la cirugía de partes blandas, es importante señalar la intervención que tiene por fin poder resolver la deformidad en equino. Esto generando un alargamiento del tendón de Aquiles. Y el test de Silverskjold sirve para poder determinar, en este caso, cuál es el tipo de gesto quirúrgico que vamos a realizar. Si tenemos que solamente la deformidad en equino está generada por una contractura del gastrocnemio, entonces podemos hacer una fasciotomía de Strayer, en la cual solo hacemos una fasciotomía de la aponeurosis del gastrocnemio, respetando el sóleo, y en caso contrario, en que encontremos que está tanto el gastrocnemio como el sóleo comprometido, entonces ahí podemos hacer un alargamiento en Z del Aquiles o una triple hemisección percutánea. En el caso que tengamos un tilt talar en varo, entonces acá podríamos ir a hacer, con respecto a la cirugía de partes blandas, una liberación del ligamento del tobillo o una reconstrucción del complejo ligamentario lateral. Y en caso de que este tilt talar esté asociado a una artrosis importante, entonces siempre considerar la posibilidad de realizar una artrodesis. Con respecto a las mismas deformidades estructurales, pero esta vez ya hablando a nivel de alteraciones a nivel óseo, tenemos la osteotomía de elevación del primer metatarsiano. Esta es una osteotomía que se realiza mediante una cuña cierre dorsal en la base del primer metatarsiano, que generalmente se fija con uno o dos tornillos. Esta generalmente se realiza cuando solamente es ese metatarsiano el que está comprometido y además está asociado a un colema positivo o un retropié flexible. La idea es luego de hacer la fijación se inmoviliza con un yeso por 6 semanas y importante también señalar que además de hacer una cuña por cierre dorsal, también se puede hacer una osteotomía en cuña del cuneiforme medial con apertura plantar, como digamos vía accesoria o alternativa de tratamiento. Este tipo de intervención se ha reportado que tiene hasta un 85% de éxito y
su rol fundamental es que previene fracturas por estrés del cuello del primer metatarsiano y que en este objetivo tiene mejor respuesta que los yesos correctivos. Y en esta misma línea, con respecto a aquellas deformidades estructurales que se pueden corregir con gestos a nivel óseo, está la osteotomía del medio pie. Generalmente este se deja para aquellas deformidades severas en aducto, cabo y pronación del medio pie. Y aquí tenemos tres, digamos, opciones quirúrgicas distintas. Primero está la osteotomía de Jazz, que es una cuña de sustracción dorsal a nivel de la articulación tarso-metatarsiana. Tenemos el Steindler, que es una osteotomía a nivel de calcáneo cuboidea y del cuello del talo, preservando la articulación talonavicular. Y tenemos la osteotomía al medio pie de Cole, que se realiza a nivel de la navículo cuneana y del cuboides. Para poder determinar cuál es el tipo de osteotomía que vamos a realizar, siempre es importante observar cuál es el ápex de la deformidad y esto nos va a decir cuál es el tipo de osteotomía que vamos a requerir. Y con respecto también a las estructuras alteradas y que tenemos que resolver con gestos quirúrgicos a nivel óseo, está la osteotomía de calcáneo, que esta se indica cuando luego de generar una elevación del anto del pie, nosotros tenemos un retropié que no corrige o que tiene un coleman negativo. En este caso tenemos la osteotomía valguisante del calcáneo. La Dwyer es la más conocida, que es una cuña de sustracción lateral, que se ha descrito que tiene un poder limitado y que, digamos, si necesitamos para poder generar una mayor corrección, se puede sumar una traslación lateral de la tuberosidad del calcáneo, siempre considerando que esta debe ser cuidadosa y, digamos, moderada, porque hacer este gesto quirúrgico puede también conducir a generar un síndrome del túnel del tarso. Y también si tenemos un pitch calcáneo que es muy elevado, podemos hacer eh, un traslado de la tuberosidad del calcáneo cefálico y con eso mejorar el poder de corrección que tiene esta osteotomía. También como alternativa está la osteotomía de Malerva, pero esta es mucho más demandante desde el punto de vista técnico y también se asocia a mayor complicación, aunque tiene la ventaja que tiene un mayor poder correctivo con respecto a la osteotomía de Dwyer. Con respecto a esta intervención, podemos mencionar este artículo del Foot and Ankle del 2017, un estudio retrospectivo de 190 pacientes llevado a cabo por Baman, en el cual se hizo una comparación de las tasas de unión y complicaciones entre utilizar uno o dos tornillos de fijación a la osteotomía y se encontró que finalmente no habían diferencias en la tasa de complicaciones de usar uno versus dos tornillos en esta osteotomía y que solamente se encontró que el uso de tornillos con y sin cabeza generan algunas diferencias significativas con respecto al dolor, siendo los tornillos sin cabeza asociados a menos dolor que los con cabeza, pero no teniendo diferencia significativa a nivel de tasa de unión. Y por último tenemos la artrodesis, que se propone como una cirugía de salvataje y que se usa de preferencia post intento de manejo quirúrgico de partes blandas y osteotomía. Como es una cirugía de salvataje, generalmente corrige lo que otras cirugías no pueden y claro, se plantea solamente en los casos de deformidad severa también o en los casos en que tengamos una articulación subtalar con artrosis importante. Generalmente también es como una opción de tratamiento quirúrgico en pacientes muy secuelados, generalmente pacientes que tienen pies con una patología neurológica subyacente. Y existen múltiples tipos de artrodesis, pero la más usada es la triple artrodesis. Y con respecto a la cirugía de partes blandas, pero en este caso eh, con relación a aquellos desbalances dinámicos que encontramos. Entonces acá utilizamos las transferencias para poder corregir este componente dinámico que también estaría como
entidad subyacente al origen y progresión del pie cabo. En este caso, tenemos la transferencia de peroneo longus a peroneo brevis, la transferencia del tibial posterior anterior y el extensor de los dedos a la cabeza del metatarsiano. Bueno, con respecto a las transferencias, tenemos entonces la transferencia del peroneo longus al peroneo brevis, en la cual se puede realizar tanto retro como inframalleolar, y nosotros realizamos una tenodesis del peroneo longus al brevis. Se forma una tenodesis de forma proximal y lateral, y nuestro objetivo con esto es mejorar la fricción plantar del primer rayo al aumentar la fuerza eversora del peroneo brevis. Con esto también de forma secundaria en los picados flexibles vamos a mejorar el varo del retropié, y se postula que para poder proteger este gesto quirúrgico es necesario utilizar yesos por 6 semanas luego de realizar la intervención. Otro tipo de transferencia que tenemos es la del tibial posterior al anterior. Esto sobre todo cuando estamos en presencia de un drop foot. Entonces tenemos que el tibial posterior se encuentra hiperactivo y actúa como una fuerza deformante en flexión plantar y varo. Entonces al transponer el tibial posterior al tibial anterior, con esto damos fuerza dorsiflexora y de eversión. Y la idea es transponer el tibial posterior a través de la membrana interósea y anclarlo a la cuña intermedia o lateral. Con esto nosotros entonces mejoramos la dorsiflexión del tobillo. Es importante señalar que este gesto quirúrgico sí no corrige el cabo. Y con respecto a los extensores de los dedos a la cabeza del metatarsiano, esto se utiliza en los casos en los que queremos hacer una corrección del COCAP del hallux o los dedos en garra. En el COCAP del hallux vamos a realizar una transferencia de Jones en la cual el extensor hallucis longus se pasa al cuello del primer metatarsiano, y generalmente sumado a este gesto quirúrgico se realizan otros como la artrodesis interfalángica para poder ayudar a corregir esta deformidad. Y acá tenemos la referencia utilizada en esta presentación. Muchas gracias.